Pues, para quien no me conozca, me llamo Jorge, hijo de Jorge Clairé. Mis padres no se complicaron mucho con el nombre, fueron muy prácticos ellos. Y quiero ir rapidito. Y antes que nada quisiera hacer, no tiene nada que ver con lo que voy a compartir, pero sí quiero hacer un ejercicio y todo el que pueda, por favor, que se ponga en pie y le pido que haga una sentadilla. No pido más. Por favor, una sentadilla. Vamos ahí, de pie y una sentadilla, por favor. Venga. Vale. El ejercicio es hora de siesta y necesito que os activéis, ¿vale? Que os mantengáis despiertos. Entonces, quisiera que me acompañéis a Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 10. Amén. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Creo que de cierto modo alguna que otra ocasión habremos escuchado de esta porción de las Escrituras. De hecho, hay una canción que alguna vez se ha cantado y está muy relacionada con ello, ¿no? Pero si vemos, podemos ver cómo Ezequiel, profeta de Jehová, pues, que durante el periodo que estuvo profetizando fue el periodo en que el pueblo hebreo, el pueblo judío, estaba exiliado en Babilonia, ¿vale? Entonces, aquí nos encontramos como Ezequiel en un momento puntual de su vida, el Señor lo lleva, ¿vale? Tiene una visión y es llevado por la visión, vemos cómo Ezequiel ha sido llevado por el Espíritu y ha sido puesto en medio de un valle de huesos secos. Creo que es más que suficiente, o se deduce, está muy claro que Ezequiel no era una persona cualquiera, en el sentido de que era alguien que tenía una estrecha relación con Dios a tal punto de que dice que él podía, o sea, vemos cómo Ezequiel está teniendo una revelación de parte de Dios para con su vida, ¿vale? ¿Me entendéis hasta aquí? Amén. Entonces vemos a un hombre que es llevado por medio de una visión, dice que es puesto en medio de un valle de huesos secos, es puesto un hombre, una persona viva, la vemos que está en una circunstancia que para nosotros puede ser algo extraño. Cuando yo leía esto me venía mucho a la mente la peli de Rey León, la parte cuando se va Simba con Nala, ¿vale? Y se van y se meten en el territorio de las hienas y resulta que están en medio de un campo donde hay un montón de huesos. Y a mí venía esta imagen y decía, qué raro tiene que ser sentirse o encontrarme en una posición en la que yo sea la única persona viva y todo lo que esté a mi alrededor esté muerto, esté destruido, esté seco. Tiene que ser algo como muy impresionante, que donde quieras que tú mires, que por más que tú intentes ver, que tu vista lo único que alcanza a ver sean huesos secos. Y vemos a Ezequiel en esta situación. Pero lo que más curioso es que el Señor le dice, ¿vivirán estos huesos? Yo creo que a mí el Señor me dice eso y hubiera dicho, eso está complicado, ¿eh? Creo que es una situación difícil, no, es imposible directamente. A nuestros ojos es una situación difícil,
en extremo algo imposible. Pero me llama mucho la atención de que Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Y aquí vemos a un hombre que no solo es guiado por Dios, sino que su confianza está puesta en Dios. Que él sabe de que quien tiene el control, quien tiene el poder, quien tiene la autoridad, es Dios por encima de todas las cosas. Y yo sinceramente en esta mañana lo que quiero compartirte es, digamos, dos pautas o dos aspectos que necesitamos como jóvenes tener en nuestras vidas para poder salir adelante en medio de situaciones difíciles, situaciones que para nuestras vidas pueden ser más que imposibles. Amén. Y siempre le digo a mis jóvenes, y creo que nunca perderé la costumbre, y es que me encanta preguntar. Los que me conocen saben que muero preguntando. Pero no quiero que me responda, pero sí quiero preguntarte algo. Y es, ¿qué te está costando cambiar? Como jóvenes creo que tenemos siempre que estar estamos en un proceso en el cual tenemos que ir siendo más como el Señor, tenemos que dejar muchas cosas detrás, tenemos que ir cambiando. Y mi pregunta es, ¿qué te está costando cambiar? ¿Qué te cuesta dejar atrás? ¿Qué aspecto de tu vida lo ves y dices, esto es imposible salir de aquí? De aquí no hay forma. Lo que te voy a compartir en esta hora no es algo que me lo haya inventado, sino simplemente lo que quiero transmitirte es algo también basado en mi experiencia personal. Aquí tú me ves y dices, me está hablando uno que es hijo de pastor y no sabe por lo que estoy pasando. Siento decírtelo, pero los hijos de pastores somos seres humanos igual que tú. Si pensabas que nosotros éramos ángeles caídos del cielo, lo siento, pero no. Bueno, ángeles caídos, no, ángeles bajados, revelados, lo siento, pero no. Nosotros también tenemos nuestros problemas, nosotros también tenemos nuestras luchas. Y yo me he encontrado en medio del valle de huesos. Y no ha sido como Ezequiel. Me he encontrado formando parte de los huesos secos. Y es lo que quiero transmitirte, ¿vale? Y algo que me llamó muchísimo la atención, o dos aspectos importantes que puedo ver, que cambiaron la situación en la que Ezequiel se encontraba. Lo primero fue la palabra de Dios. Amén. Ezequiel 37, versículo 4 dice, y me dijo entonces, eso es Jehová hablando de Ezequiel, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra ¿de quién? La palabra de Jehová. Y es lo primero que quiero que podamos entender y voy a intentar de todo corazón poder transmitirte la importancia que tiene en cada una de nuestras vidas la palabra de Dios. A veces nos tomamos a juego el hecho de que, o como una repetición de que nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros mayores siempre estén, estudia la palabra de Dios, lee la Biblia. No te lo están diciendo por tu mal ni porque no tienen que decirte, sino es que en la palabra de Dios está todo lo que tú necesitas para tu vida. La palabra de Dios tiene toda la autoridad suficiente. No hace falta, de verdad. A veces creo que por nuestra inexperiencia no somos conscientes de lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor le dijo, dile a estos huesos palabra. El Señor le dio una palabra a Ezequiel y Ezequiel dio la palabra y la palabra de Dios provocó un cambio. Cuando Ezequiel comenzó a profetizar, dice que los huesos empezaron a juntarse hueso con su hueso, pero algo que me llama mucho la atención, y es que no basta simplemente con que nosotros escuchemos la palabra de Dios, no basta con que tú puedas leer la palabra de Dios, no es suficiente que tú puedas venir todos los domingos al culto o los sábados a tu reunión de jóvenes. Necesitas hacer algo. El Señor le dio la palabra a Ezequiel y Ezequiel tuvo que hacer algo, Ezequiel tuvo que profetizar. Ezequiel tuvo que dar un paso, Ezequiel tuvo que tomar una acción. Y es algo que quiero decirte en esta hora. Durante mucho tiempo se nos ha estado dando palabra y palabra profética y que el Señor va a traer un avivamiento a España y que el Señor va a hacer grandes cosas. Yo lo creo y yo personalmente lo quiero. Y quiero que el Señor nos use a nosotros como jóvenes, pero necesitamos como jóvenes dar un paso. No es suficiente con quedarte y escuchar lo que nos han estado compartiendo durante todo el día. Necesitas poner en práctica lo que se te está diciendo, lo que se te está enseñando, lo que el Señor está hablando a tu vida. Dice que en el momento en que Ezequiel comenzó a profetizar, Ezequiel comenzó a hablar la palabra de Dios, dice que hubo un ruido, dice que hubo un temblor, dice que cada hueso se juntó con su hueso. ¿Tú sabes de qué me habla a mí esto?
de que la palabra de Dios tiene autoridad, y no solo autoridad, sino que la palabra de Dios provoca un cambio. En el momento en que Ezequiel comenzó a profetizar, dice que todo comenzó a cambiar. Incluso hubo temblor y cada hueso se juntó con su hueso. Cuando tú te creas la palabra que Dios ha dado a tu vida, vas a notar un cambio en tu vida, vas a ver un orden en tu vida. Cada cosa se va a ordenar, cada cosa se pondrá en su sitio. Pero necesitas escuchar la voz de Dios y accionar. Necesitas hacer algo. A veces no es muy cómodo cuando estamos en casa y mamá me trae un vaso de agua y nuestra madre está al lado nuestra, es como, ¿no puedes ir tú acaso a buscar el vaso de agua? Pero es muy cómodo cuando tenemos a alguien que nos está sirviendo y nosotros no tenemos que hacer nada de nuestra parte. Lo siento, pero necesitas moverte. Hay una frase que me encanta mucho y es de que a la fe hay que ponerle patitas. ¿Qué te quiero decir? No te basta con tener mucha fe en extremos, no. Tienes que tener fe, pero tienes que accionar. Y lo mismo pasa, no es suficiente simplemente con estar escuchando la voz de Dios y no hacer nada. Necesitas escuchar la voz de Dios, lo que Dios te está diciendo y actuar. Pero además de actuar y de que podamos escuchar la voz de Dios, hay algo que es de suma importancia en la vida del cristiano, hay algo que te va a hacer cambiar. Hay algo que va a cambiar la situación, algo que va a cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor, algo que va a cambiar tu vida. Y vemos en el versículo 8, en el versículo 8 del mismo capítulo 37 dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no tenían vida. A veces pensamos que simplemente necesitamos aprendernos la Biblia y comernos la Biblia y tener la Biblia que te digan. Salmo 119, versículo 18, ¿qué dice? Y tú como una metralleta, esto es lo que dice, me sé la palabra de Dios. No es suficiente con eso. No te es suficiente con conocer la palabra de Dios. Necesitas algo más en tu vida. Hay algo más que va a cambiar tu entorno, algo que va a cambiar tu alrededor. Y esto me lleva al segundo punto. Y es que además de la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ezequiel 37, versículos 9 y 10 dice, y me dijo, después de que Ezequiel se dio cuenta de que los huesos no tenían vida, el Señor le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron. A veces te preguntas por qué lees y no ocurre nada. Y dices, no, pero es que estoy leyendo. Pero es que leer no es suficiente. No te es suficiente con conocer la palabra de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. Si miramos en Génesis, cuando el Señor creó, el Señor formó al hombre. Pero dice que no tuvo vida hasta que no sopló su aliento. Necesitas que el Espíritu de Dios te llene, necesitas que el Espíritu de Dios te inunde por completo. Pero lamentablemente a veces no somos conscientes de la importancia, no somos conscientes de lo necesario que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y quiero decirte algo, el Espíritu de Dios no es un capricho, no es decir, voy a tener el Espíritu de Dios porque el Señor dijo en Hechos 1:8 y recibiréis poder. Ahora con el Espíritu Santo tengo poder. Vas a tener poder, pero ese no es el objetivo. La cosa es que el Espíritu de Dios es algo necesario, es cuestión de vida o muerte en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu de Dios. A veces como jóvenes no entendemos esto, a veces como jóvenes nos cuesta y decimos, oye, qué pesaditos los mayores siempre con el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Espero que esta vez no diga, qué pesadito este cubanito con el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Pero si te lo estoy diciendo es porque ha sido mi experiencia. Decía que soy hijo de pastor, y sí, desde chico me han enseñado mucho la palabra de Dios, me encanta mucho la historia, de hecho por eso creo que recuerdo mucho de las historias de la Biblia, pero hubo un momento en mi vida en que yo me di cuenta de que no era suficiente con saberme la historia de fulanito, menganito y seclanito. No era suficiente con saberme que si Abraham salió de aquí, llegó allí, que si Dios le había prometido a Abraham que su descendencia, no es suficiente. Hubo un momento en mi vida que yo dije, necesito algo más, me falta algo. No es suficiente con el conocimiento. Es necesario la revelación del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas.
¿Amén? Y yo ya sé que me queda muy poco. Y lo que quiero decirte es lo siguiente. El día de hoy hemos estado hablando sobre lo difícil que pueden ser muchas cosas, pero no es imposible. Quizás podemos sentirnos en estos momentos como que nosotros estamos en medio del valle de huesos secos. Quizás tú puedes ser, miramos a nuestro alrededor, miramos cada uno en nuestra situación, miramos cada uno en el momento en el que nos encontramos y decimos, es que yo soy un hueso seco. Yo soy uno de esos huesos que dice que había en el valle donde el Señor llevó a Ezequiel y decimos, es que de aquí no hay quien me saque, de aquí no hay salida, de aquí no hay forma de vivir. Quizás muchos te han dicho, ¿cuándo piensas ponerte bien? Y dices, es que no es fácil, es difícil. Estamos viviendo tiempos que sinceramente creo que no acompañan al cristiano que no está fundamentado en Cristo. Tiempos en los que en vez de estar unidos, en vez de tener el calorcito del hermano que cuando tropezamos tenemos uno que le dice, venga, camina un poquito más. Ahora estamos en un momento en que básicamente estamos solos, en que te toca a ti correr, en el que te toca a ti pelear por tu vida, en que te toca a ti levantarte y ponerte en pie. Estamos en momentos que quizás muchos hemos podido quedarnos en el camino y convertirnos en un saco de huesos secos. Pero mira, en los evangelios hay una historia que me gusta mucho y es la historia dice que habían 12 hombres montados en una barca. La barca estaba siendo sacudida por el viento, la barca estaba patas arriba, todo su alrededor estaba trastocado, nadie sabía cómo iba a salir de ahí, estaban temblando, aterrorizados, pero había uno, que no sé si era andaluz o qué, pero estaba durmiendo en la barca, estaba echándose una siesta, ¿vale? Y estaban tan aterrorizados esos discípulos que dijeron, maestro, ponte las pilas que nos hundimos. Y me llama mucho la atención de que Jesús se levantó tranquilo y dijo, hombres de poca fe. Y simplemente dio la palabra, dio la orden y todo cambió. Dios tiene una palabra para tu vida, pero necesitas buscarla. Dios tiene una palabra para tu vida, para poner en orden lo que pueda estar trastocado, lo que pueda estar patas arriba, pero tú necesitas buscar la palabra de Dios. Necesitas hacer algo y no solo buscarla, necesitas creerla. Amén. Jesús en esta hora te está diciendo, yo estoy aquí, estás muerto, estás en medio del valle de los huesos secos, eres un hueso seco, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para darte vida y vida en abundancia. Yo estoy aquí para traerte de la muerte a la vida. Jesús, Dios cuenta con cada una de nuestras vidas. Dios tiene grandes planes para con tu vida. Dios tiene grandes planes para con nuestras vidas. Y mientras preparaba esto me venía a la mente algo. Y era la historia de cuando Jesús llega y se encuentra a María llorando porque su hermano había muerto. Y Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y lo que quiero decirte, quita a Lázaro y pon tu nombre. Y el Señor te está diciendo, sal fuera. No te quedes más en la situación en que estás, déjate de estar lamentándote, déjate de estar echándote más tierra encima, de estar cubriéndote, de estar tapándote y ponte las pilas. Necesitamos levantarnos, creer y confiar en la palabra de Dios. Quizás ahora tú me dices, bueno, muy bonito eso para el que no ha estado bien durante esta época de cuarentena, pero yo he estado buscando y estoy ahora mismo en plena gloria. Quizás tú te miras a tu alrededor y nos encontramos y me dices, mira, yo ahora mismo me siento como Ezequiel, un vivo de entre los muertos. Y sinceramente te digo algo, si eres un vivo entre los muertos, me alegro mucho por ti porque has permanecido, porque has estado firme y has estado fiel. Pero también quiero decirte algo, si estás ahí, si estás viendo que a tu alrededor muchos jóvenes, muchos hermanos, muchas familias se han quedado en el camino, y tú eres un vivo entre los muertos, no es por casualidad, no es porque tú eres un superhombre ni porque tú eres una supermujer, sino porque a Dios le ha placido y porque Dios cuenta con tu vida, para que tú puedas proclamar vida, para que tú puedas proclamar la palabra de Dios ahí donde tú estás. Así que tú, como un vivo dentro de los muertos, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad para con los jóvenes que han quedado en el camino a tu alrededor. Tienes una responsabilidad para con tu familia. Tienes una responsabilidad para con este mundo que no conoce al Señor. Y algo que me llama muchísimo la atención, y ya termino con esto, que me llama mucho la atención, y es que dice en el versículo 10 que después que el Espíritu entró en ellos, se levantó un gran ejército.
Una batalla espiritual no se puede pelear con un ejército carnal. Ir a una batalla espiritual con un ejército carnal es un suicidio. Y Dios levantó a estos huesos. Y Dios hizo un ejército con ellos. Y Dios quiere formar un ejército con cada uno de nosotros. Dios está contando contigo para que tú tomes el lugar que te corresponde en la fila del ejército de Dios. Pero necesitas ser lleno del Espíritu de Dios para poder pelear su batalla. Necesitas ser lleno. Y quizás me dices, es difícil. No te digo que sea fácil. Para mí no fue fácil salir del hueco en el que caí. A mí me costó trabajo, me costó tiempo. Pero sí te puedo decir algo. Y es que no es imposible. ¿Y sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y es lo que quiero sinceramente que te quedes. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos buscar más y más de Dios. Y no solo conocer su palabra, sino que necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas, confiemos en su autoridad, cuando nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios, no solo va a cambiar tu vida, va a cambiar tu entorno, todo lo que tengas a tu alrededor. Y donde había muerte, habrá vida. Amén. Quiero orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu presencia. Gracias a Dios porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Pero yo quiero rogarte en esta hora, Dios mío santo, por la vida de cada joven, Señor, que se ha conectado, por la vida de los que estamos aquí, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu presencia pueda ser sobre nuestras vidas, Señor, que tú puedas grabar a fuego, Señor, tu palabra, Señor, pero que también tú nos puedas inundar, Señor, con tu espíritu, Señor Jesús. Que tú nos hagas ver, Señor, aún más allá de lo que nosotros podemos ver, Señor, que tu presencia, Señor Jesús, pueda ser sobre nosotros, Señor, que Señor, tú transformes, Señor, toda área, Señor, todo aspecto, Señor, en nuestras vidas que se ha podido secar, Señor. Yo te ruego que tú puedas venir con tu palabra, Señor, con tu espíritu y puedas traer vida, Dios mío santo, donde había muerte, Señor. Que tú nos puedas sacar, Señor, de en medio de la tumba, Señor Jesús, y llevarnos a los lugares que tú tienes preparados para con cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tomar el lugar que nos corresponde como jóvenes, Señor. Ayúdanos a hacer la labor y el trabajo, Señor, por el cual tú nos has llamado, Dios mío santo. En el nombre de Jesús. Amén.